Hola, bienvenidos a La Mente del Ingeniero. Hoy vamos a hablar de un concepto importante. Vamos a hablar de la presión. Tengamos en cuenta que nosotros en general estamos nadando en un océano, entre comillas nadando en un océano de aire, que nos hace una presión considerable. Pero ¿por qué no nos aplasta? ¿Por qué ni siquiera la sentimos o muchas veces no somos conscientes de esa presión que nos rodea? De hecho, el aire que nos rodea lo sentimos en general ligero cuando hacemos nuestras actividades diarias, como caminar, correr, desplazarnos. Pero, por ejemplo, si vamos en un vehículo y sacamos la mano del vehículo, podemos sentir una gran fuerza que nos intenta arrastrar la mano hacia atrás. ¿Por qué pasa esto? Bueno, la respuesta es el concepto de presión, que no es un concepto único, es una familia de ideas más bien que describen cómo actúan las fuerzas en nuestro mundo. Dado que no es un concepto simple, existe la necesidad de distinguir entre diferentes tipos de presión. La definición general de presión es una fuerza distribuida en una unidad de área. Podríamos terminar el video aquí. Sin embargo, si queremos entender un poco mejor las implicaciones, pues nos imaginamos dos personas que pesan lo mismo, una cantidad fija F, pero también suponemos que están sobre un calzado diferente. La persona de aquí de la izquierda pues tiene un calzado con una área A1 y la persona de la derecha tiene un calzado más pequeño con un área A2. Claro, de manera general, si lo escribimos a manera de ecuaciones o de desigualdad, más bien podríamos decir que el área A1 es mayor que el área A2. Ahora bien, si aplicamos el concepto de presión, podríamos definir, pues que si bien las dos personas suponemos que pesan lo mismo, la presión o la forma en la cual actúa la presión tiene consecuencias diferentes. La presión 1, por su parte, es igual a la fuerza sobre el área 1 y la presión 2 es igual a la fuerza sobre el área 2. Estas dos ecuaciones que obtuvimos aquí, y teniendo en cuenta esta desigualdad que hemos armado aquí a manera de premisa, pues podríamos concluir que la presión 2 es mayor que la presión 1. Lo que nos hace ver que la presión que se ejerce entre los zapatos y el barro es más grande cuando se tiene un calzado más pequeño que cuando se tiene un calzado más grande, lo que haría que esta persona tienda a hundirse con mayor facilidad. La misma fuerza al distribuirse en un área más pequeña genera una presión más grande y ocasionaría que esta persona, como dijimos, tienda a hundirse más fácilmente en el barro. Ese es el concepto fundamental. Ahora vamos a ver cómo utilizamos ese concepto en otras aplicaciones más propias de la ingeniería. Bueno, entonces entramos a definir tres importantes tipos de presión, que son la presión atmosférica, la presión absoluta y la presión manométrica. Supongamos que, para hablar primero de presión atmosférica, supongamos que, bueno, el límite de la atmósfera es aquí donde más o menos termina la imagen. Y nos imaginamos a dos personas, una que está aquí ubicada al nivel del mar y otra que está a varios metros por encima del nivel del mar. Por lo menos aquí en Colombia es muy común, sobre todo en las ciudades que quedan cercanas a las cordilleras, que haya estos cambios de alturas de ciudad a ciudad como resultado de la geografía. Ahora bien, esa presión atmosférica puede entenderse como la columna de fluido que tenemos sobre nosotros. Claro, de una forma visual se puede visualizar precisamente que las personas que viven al nivel del mar tienen una columna de fluido más grande sobre sus cabezas que una persona que está varios metros sobre el nivel del mar en ciudades, pues, como Bogotá o ciudades, digamos, que tienden a tener climas más fríos. En resumidas cuentas, esa cantidad de aire que está sobre nosotros es lo que marca la presión que nosotros conocemos como la presión atmosférica. Ahora bien, normalmente cuando queremos hacer mediciones es muy común hablar de presiones manométricas, cuando queremos hacer mediciones de presión. Por ejemplo, si estamos midiendo la presión en la llanta de nuestro vehículo con un manómetro, pues el dispositivo lo que nos hace es medirnos la presión a partir de la presión atmosférica. Por ejemplo, si es que estamos llenando nuestra llanta, si queremos medir la presión de la llanta en este caso, pues uno de los dispositivos más comunes, o digamos si estamos hablando de un vehículo convencional de entre 30, 32, 35 libras o PSI, pues sería la presión que se tiene que suministrar. Esa presión está medida a partir de la presión atmosférica. Si hablamos en el sistema inglés, pues una presión atmosférica es alrededor de los 14 PSI, 14-15 PSI, y
pues para una llanta convencional, pues se le estaría suministrando alrededor de 32 psi. Esta presión medida a partir de la presión atmosférica, como ya lo dije, es la que se conoce como la presión manométrica. Y la presión absoluta sería la que se mide desde la presión cero o presión de vacío, cuando no hay partículas de aire alrededor. Esta sería la presión absoluta, que si hablamos en el ejemplo, en la llanta, pues sería la suma de 14 más 32, que si las matemáticas o mi aritmética básica no está fallando, estaríamos hablando alrededor de los 46 PSI, para este caso en particular. Bueno, y ahora vamos a hablar de otro tipo de presiones que también son de bastante interés. Cuando un fluido está en movimiento, se configura o se puede hablar de lo que es la presión estática y la presión dinámica. Bernoulli expresó esta diferencia o cómo se combinaba la presión estática y dinámica analizando una línea de corriente. Entonces, dijo que en una línea de corriente, esta ecuación, si me lo hacen saber en la caja de comentarios, la podré extender cómo se llegó a este resultado, es que la presión dividida entre la densidad por la gravedad más la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, velocidad del fluido, más la altura, es constante en una línea de corriente. Esta ecuación, bueno, tiene diferentes formas, tal y como está escrita de esa forma, pues está escrita en términos de sus alturas, pero también puede escribirse de forma conveniente en términos de la presión, multiplicando todo este término por densidad del fluido por la gravedad. Entonces nos quedaría que la presión, más bien, ya nos queda la presión sola nada más. Acá nos quedaría densidad por velocidad al cuadrado sobre 2 más densidad por gravedad por altura. Igual a, bueno, densidad por gravedad por una constante, pero dado que la densidad es constante, estamos trabajando con fluidos incompresibles. La gravedad es una constante y una constante pues seguirá siendo constante, lo que nos hace concluir que este término pues no cambiaría. Entonces podemos aquí definir tres tipos de presión. Por un lado está la presión estática, que es la presión del fluido ejerce en todas sus direcciones por el simple hecho de existir. Es una presión que se sentiría como si uno se moviera con el fluido. Por otro lado está también aquí la presión dinámica, la presión generada por la velocidad del fluido realmente, la energía del movimiento. ¿Sí? Esa es la fuerza que hablábamos más arriba, que termina empujando la mano hacia atrás cuando uno saca la mano por la ventana de un vehículo. Y claro, cuanto mayor es la velocidad, mayor es esta componente de presión dinámica. Y por último, y no menos importante, está la componente de presión hidrostática, que es la componente de presión resultante de cuánto es la diferencia de alturas. ¿Sí? Es como semejante a la presión que uno siente en los oídos cuando uno se sumerge en una piscina a una gran profundidad. Entre más grande sea ese Z, esta profundidad en la cual se sumerge, o la diferencia de alturas, pues más grande será este componente de presión hidrostática. Entonces Bernoulli, o lo interesante de Bernoulli, es que nos permite conocer los tres conceptos de tres diferentes tipos de presiones en una sola ecuación. Y nos dice, más importante, que es constante en una línea de corriente. Para terminar, me gustaría dar como un resumen general de todo lo que hemos visto. La presión, la definición general es fuerza dividido área. Esa es la definición general de presión. La presión manométrica es aquella que se mide por encima de la atmosférica. Y juntas nos dan lo que denominamos como la presión absoluta. Y en un fluido en movimiento, solamente en un fluido en movimiento, se pueden diferenciar entre tres tipos de energías, que son la presión estática, que es como equivalente a lo que es la presión ambiental, entre comillas, ambiental, la presión dinámica y la presión hidrostática. Importante definir eso. Y pues les dejo una pregunta, como que para que la piensen y me comenten ahí en la caja de comentarios. Es que cuando se presentan este tipo de fenómenos o desastres naturales, como tornados o huracanes, ¿cuál de estas presiones que aparecen acá ustedes consideran que es la que termina destruyendo los edificios? Déjenmelo saber y nos vemos en un siguiente video.